Tan argentino como... Industria Argentina, ensamblado en Tierra del Fuego. No habrá nunca una puerta, estás adentro, y el alcázar abarca el universo, y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino, como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre, y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo la fiera. Bien amigos, apenas 5 minutos pasaron de las 2 de la tarde, estás escuchando Industria Argentina, como todos los martes, vamos hasta las 4 de la tarde. En esta primera hora te voy a acompañar yo, quien soy Martín Taralo. Abril Aristegui se prepara, se alista después de una complicada llegada hacia acá. Parece que hubo un accidente en Panamericana, pero bueno, ya nos estará contando mientras se pone los auriculares. Bienvenida, Abril. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Bien? Estoy muy agitada, perdón. Te siento agitada. Sí. Compleja la llegada. Sí, hubo una manifestación en la autopista Acceso Este y bueno. Los tiempos se han retrasado. Bueno, hoy vamos a tener un programa más que interesante. A 30 años de la muerte de Borges, vamos a intentar girar alrededor de esto, ¿no? De una de las plumas más importantes de la lengua española. Podés comunicarte con nosotros a lo largo de todas estas 2 horas que va a durar el programa. Primero, bueno, vía Facebook, lo podés hacer en Industria Argentina ISER, así nos encontrás en el buscador de la famosa red social. En Instagram podés enviarnos alguna foto, lo que quieras nos podés encontrar como ind.argentina, la abreviatura clásica de Industria Argentina, y en el Twitter con @indargentina. El hashtag del día, por lo que nos gustaría que te contactes con nosotros, es numeral mi texto Borges, contándonos un poco de qué manera llegó Borges a tu vida, cuál fue el texto que te marcó, cuál es el que te gusta y si querés, ¿por qué? Bien, Borges es un autor emblemático, ¿no? De nuestro país, de la literatura. Así que es una propuesta interesante para el día de hoy. Queremos escuchar cuál es tu texto, Borges. ¿Cuál es tu texto, Martín? ¿El mío? Después te cuento. Bueno. Bien. Mi texto es El Aleph, es un texto muy interesante de Borges, quizás uno de los más emblemáticos, y nada, lo quería comentar para recomendarlo a los oyentes y en el día de hoy, ¿no? Bueno, podemos hacer extensiva la pregunta que nos acompaña durante todo el programa. Tenemos una presencia, a mi modo, bastante de lujo. Tenemos a la licenciada en Letras, Patricia Taralo, que no solamente es, universitaria, recibida en el título que acabo de nombrar, sino que es una asidua lectora de los textos de Borges y, a mi entender, sabe un poco bastante del tema. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. Muy bien. ¿Bien? Muy bien, Martín. Haciendo extensiva la pregunta que nos hacíamos recién con Abril. ¿Cuál es tu texto, Borges? Mira, me gustan en general varios cuentos donde se repite el tema del laberinto, del sueño, pero mucho más los policiales, aunque les parezca mentira, que son quizás los que menos se leen. Hay que prestarle mucha atención a los policiales de Borges, y en este caso que yo he tomado La muerte y la brújula, hay que tomar en cuenta lo que se llama en la crítica literaria intertextualidad, intertexto y texto. ¿Qué quiero decir con esto? Intertextualidad es todo lo que aparece en un texto y se relaciona por fuera con otro texto. Intertexto son los datos que nos pone Borges, donde
tenemos que prestar tanta atención a la lectura que uno se conecta con el otro. Y el texto, yo nombré, dije el tercero, el texto es lo que linealmente leemos en Borges. O sea, que si yo hablo de La muerte y la brújula, nosotros lo vamos a leer como un policial. Pero... ¿sí? Linealmente. Ahora, para comprender la microscopía que tiene Borges, nosotros tenemos que ir no solamente a la intertextualidad, sino al intertexto. Ahí va. Por ejemplo, un dato. ¿Cómo nos damos cuenta, sin terminar el cuento La muerte y la brújula, que es un policial? Borges no es un escritor ingenuo y pone un narrador en el inicio, que es Eric Lonrad, es el personaje, el detective. Bien. Desliza que ha sido temerario, creyéndose que en su elucubración deductiva para comprender quién fue el asesino, nos desliza el personaje del policía de Edgar Allan Poe, que todos deben saber que es el creador del género policial, y nos dice, Eric Lonrad es, si ustedes investigan, fíjense la intertextualidad, es un botánico finlandés del siglo XIX. Ustedes se preguntarán, podemos no preguntarnos el nombre. No es casual que en la botánica se necesita un recorrido casi microscópico. ¿Qué le está pidiendo al lector? Présteme atención. Esto es microscopía, ¿sí? Y con respecto al cuento, al personaje de Poe, Dupin, nos introduce en lo que ya inmediatamente tenemos que tomar como cuento policial. Y cuento policial clásico. Ahora bien, hacia el final del cuento, voy a dos palabras con lo que es el cuento policial clásico. El cuento policial clásico y la comparación con este... Con el final que él le da. El cuento policial clásico tiene, obviamente, un asesino o un ladrón. Un misterio a resolver y... Un enigma a resolver que se hace por inducción, por deducción. Siempre el detective va a estar pensando y generalmente tiene como compañía, como en todos los cuentos de Poe, y en este caso Stradivarius, un comisario que él burla, que lo considera un tonto. ¿Y qué ocurre acá? Uno de los datos es que el asesino se llama Red Scarlet. Tengo ganas de leerlo ya, no sé. Y ya solamente decir red asociamos. Rojo, sangre. Pero esto, bueno, una vez que uno detecta la microscopía de Borges. Ahora, ¿en qué contradice? Justamente porque a él no le interesa hacer una secuencia de los detectives alrededor de los cuentos policiales, como hacía Poe, como hacía Stevenson, como hacía Conan Doyle. ¿El qué hace? Hay una diferencia sustancial con respecto a lo que es el género tradicional, ¿no? El género al género clásico. ¿Qué ocurre hacia el final? El detective muere, lo matan. Ahí inmediatamente es como la lentejuela del policial negro. No me cuentes más, lo seguimos después si querés. Es impresionante lo que sabe esta mujer de literatura. Vamos a tener que poder administrar toda esta información. Pero si les parece, les tendemos con un poquito de música. Vamos a escuchar a Tanguito, de mi hijo y querido, uno de los pioneros del rock nacional, con un tema La Princesa Dorada. Escuchamos. La dorada princesa del verano entrega a los iluminados su sol amarillo, caleidoscopio de hojas de oro y lágrimas que ríen. El tiempo se detiene cuando nadie maneja al aire, una magia nueva se produce, una magia nueva
se yo no estoy aquí, solo mi sonrisa me delata, pero yo miro desde todas partes a la princesa que se mueve entre estrellas de cordero y azul, con la soltura de quien no tiene errores. Ella es la ávida contestación, es solo el brillo de los ojos. La princesa se da vuelta como un guante y sigue. Bien, ahí estábamos escuchando Tanguito, la princesa dorada. Estás en Industria Argentina. Te recordamos nuestras redes sociales para que nos tuitees, para que nos escribas y nos recomiendes cuál es tu texto Borges, porque esa es la temática de hoy. Nuestro Facebook es Industria Argentina ISER, nuestro Instagram ind.argentina y en Twitter nos encontrás en @indargentina. Bien, bueno, estábamos escuchando hace unos minutos nada más a Patricia Taralo, que es escritora, tutora y coordinadora en el taller literario Largamasa, licenciada en letras y podríamos decir especialista en Borges, haciendo una primera aproximación del que ella decía su texto Borges, ¿no? La muerte y la brújula. Pero ahora tenemos aquí sentada en la mesa a Micaela Armili, que es estudiante de comunicación de la UBA, producción aquí en el ISER, y nos va a contar un tema bastante polémico de la figura de Borges, ¿no, Mica? Bueno, primero los saludo, chicos, ¿cómo andan? Así es, Borges, más allá de ser destacado, digamos, por sus escritos y por sus famosos cuentos, también fue destacado y me parece que ha tenido mucha trascendencia y difusión, digamos, por su ideología y convicción con lo que respecta a la política, ¿no? Borges nunca se guardó lo que pensaba, de hecho, siempre que se le han hecho entrevistas, habló arduamente de lo que a él le significaba la política y más que nada el peronismo. Ideológicamente hablando, podríamos decir que fue un anarquista conservador, algo muy extraño. Durante su juventud tuvo una activa militancia en la Unión Cívica Radical, en la USR, pero más tarde se afilia al Partido Conservador. Así que ha tenido, digamos, como una mutación en lo que eso respecta. Después... Difícil de pensar a priori, ¿no? Una persona que se autodefine como anarquista y termina, qué sé yo, un paso por el radical y termina, si se quiere, afilar al Partido Conservador. Pero bueno. Sí, totalmente. Además, luego de que Perón llega al poder en el 45, mete en presa, digamos, lo que sería su hermana y su madre, entonces empieza a sacar y ser totalmente en contra de ese régimen. Sumado que obviamente toda su familia también era antiperonista y eso siempre ha tenido mucha difusión. También, digamos, el escritor, que me parece algo para aportar, fue parte de lo que se llamó el Grupo Florida. Siempre existió, no sé si ustedes conocen Grupo Florida y Grupo Boedo. Cierto. El Grupo Florida realmente era, tendían a una mayor identificación con las élites políticas. Y Borges era uno de los pioneros de ese grupo. Se juntaban en uno de los bares emblemáticos del centro. Entonces ya de por sí en la linealidad, digamos, de sus juntadas tenía como un pensamiento más conservador y más elitista. Sí, quizás en contrapunto con lo que era el Grupo de Boedo, en el que estaba, por ejemplo, Marechal, que fue inclusive Leopoldo, fue funcionario del gobierno peronista. Sí, es tan amplia, ¿no?, la figura de Borges, una figura tan emblemática de Buenos Aires, que me parece muy importante poder abarcarla así de diferentes lados, tanto de la literatura, recién como comentábamos con Patricia, como con Mica, en el costado político. Sí, además, Borges siempre habló mucho de Perón, se le ha preguntado mucho sobre él, sobre su figura y su personificación. Él siempre ha dicho que Perón era como un hombre capaz de todos los males. Y la realidad es que siempre fueron críticas constantes a ese régimen, y me parece que para interiorizarnos un poco más en esto, acá traje hoy un par de micros, un par de audios de una entrevista que se le realizó, a Jorge Luis Borges, este gran escritor, en el 76, hace ya 40 años. Así que si quieren los escuchamos. Viene el peronismo, da usted conferencias por Argentina y Uruguay. No acordarme, sí. Usted renuncia o fue indirectamente destituido, como quiera decirlo. Bueno, me nombraron inspector
municipal para la venta de aves y huevos en los mercados. Si yo entendí, no va a decirme que renunciara, ¿no? Más bien. Mi competencia en materia de aves y huevos es nula, ¿no? De manera que usted se declaró incompetente para el nuevo Yo cargo. dije que sí, que a mí me pareció muy raro que honraran a un escritor con ese cargo tan extraordinario. Fue una de las bromas de aquella época, sí. Le eligen el año 50 presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Sí. En sus conferencias está la El policía año 50, vigilándolo. Sí. El año 50, sí. Y luego esa sociedad fue cerrada por él. Ya sabemos por quién, ¿no? Que no quisimos ostentar retratos de cierta famosa pareja de aquella época, sí. Bueno, aquí escuchábamos, digamos, un poco más de lo que le ha pasado a este famoso escritor en los periodos del peronismo. También podemos destacar que, bueno, en el 55, como todos sabemos, la Revolución Libertadora, ahí el gobierno lo designa a Borges director de la Biblioteca Nacional y a su vez ingresa a la Academia Argentina de Letras. Con lo cual acá coincide que en los gobiernos de Perón él ha sido destituido y en cierto modo sacado, digamos, de la literatura y, digamos, de las personas más reconocidas en ello. Y tanto en la Revolución Libertadora en el 55 como en el golpe de Estado del 76 se le ha dado mucha figura y mucha importancia a este autor. Por eso es que él destaca, digamos, no en los golpes de Estado, pero siempre estuvo a favor, tanto en el 55 como en el 76, que se derrocara a los gobiernos anteriores de Perón. Sabemos que en el 76 ya Perón había fallecido, pero bueno, lo había sucedido su actual esposa, y bueno, en el 65 con la Revolución Libertadora. Con lo cual siempre estuvo a favor de los levantamientos militares, pero que esto no confunda, no estuvo a favor, digamos, de las masacres y los desaparecidos, porque también, bueno, como todos saben, se ha reunido con Videla y con Sábato a favor, digamos, de que sus colegas escritores sean reencontrados y con vida. Así que también para interiorizarnos en este tema, mando el otro micro, que este autor habla sobre la democracia. ¿Qué opina usted de la democracia? Es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No, pero posiblemente, al decir eso hablo como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina, pero posiblemente en otros países puede haber una democracia, y la hay desde luego, en muchos. Pero es que en esos países ya no importa que haya democracia o que haya otra cosa. ¿Cuál sería entonces una solución, ya que usted está refiriéndose a los problemas políticos de su Yo no país? tengo ninguna solución, yo no soy un político. Pero por el como, momento me parece que como observador, lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Y tener un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y no un gobierno de ampones. En los tiempos del peronismo usted fue perseguido con una cierta hazaña. No. Detuvieron a su madre, sí, a su a hermana, mi hermana, a mi sobrino. A usted sí. lo destituyeron de su puesto de bibliotecario. Era un puesto tan modesto. Era un puesto modesto, sí, ¿verdad? Pero con todo, aún eso les pareció mucho para mí. No, pero yo tengo mi conciencia clara en materia política. Aunque no me he ocupado de política y no entiendo de ello, pero entiendo de ética, ¿no? Sí que hay que tener un gobierno deshonesto y que desear aquello es desear la deshonestidad, ¿no? Me basta con eso. Además, un gobierno muy cruel y muy arbitrario. Sobre todo deshonesto, un gobierno venal. Bueno, aquí escuchábamos a Borges en estas entrevistas llamadas A Fondo que se han pasado y emitido en el canal Encuentro y han sido muy conocidas, como también desde otros autores. Para tirar un par de datos más y que se entienda lo que he traído hoy en día, bueno, él fue destituido de su puesto de bibliotecario y lo nombraron inspector de aves y conejos en los mercados, con lo cual era algo muy irónico, y la realidad es que la visibilización que tuvo eso no fue nada positivo. Entonces él también, digamos, primero que pone en presa a su hermana y su madre, digamos, por los lineamientos políticos que tenían. Y además lo destituyen de su puesto de bibliotecario para que vaya al mercado a atender esos puestos, con lo cual, digamos, tenía motivos. No había nada más o favor. menos que es como que te manden a lavar los platos. Claro, salí de acá. Me hace acordar a un ministro de Economía ya por la década del 90 cuando mandaba a lavar los platos a los científicos y bueno, dando pie a una fuga de cerebro que recién hace pocos años se fue revirtiendo en la Argentina. Y así es, y Borges como tal escritor y tan reconocido, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, se ha dicho que por estos lineamientos políticos no ha podido ganar el Premio Nobel de Literatura, así que eso también le quedó, me parece, muy adentro. Le afectó, sí. Así que bueno, eso fue hoy en día más o menos lo que pensaba Borges con este tema. Borges y la política, un tema recién, se nos queda igual, Micaela Armili Se queda dando vueltas por acá. Se queda dando vueltas por acá. Vamos, enseguida volvemos. Tan argentino como...
Ciencia Argentina. Historias y héroes nacionales. Bueno, 23 minutos pasaron de las 2 de la tarde, vamos a estar hasta las 4 de la tarde con el programa, pero hasta las 3 con este especial sobre Borges a 30 años de su muerte. Así es, acá en las redes sociales, ya se están manifestando algunos mensajitos diciéndonos cuál es tu texto Borges, y Carlos Prina dice El espejo y la máscara y el libro de arena. Así que otro fanático de Borges más que nos comenta en las redes sociales. Bueno, y mientras tanto seguimos, ¿no? Con siento ya olor a libro, olor a pergamino, olor a filosofía. Tenemos una mesa muy letrada, la mesa de hoy. En este caso nos acompaña Miguel Racklin, que es licenciado en Filosofía y Estudios Religiosos por la Florida International University en Miami, los Estados Unidos, y un magíster en Psicología de la UBA, docente universitario y compañero de LISER. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Qué metafísico estaba Prina, no me lo imaginaba tan metafísico. Tiene su costado, parece. Evidentemente. Bueno, Miguel, tenemos aquí algunas preguntas respecto a esta temática, obviamente. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a este autor, a Borges? La situación fue así: cuando yo iba a la secundaria, en tercer año, tenía un muy buen profesor de literatura, se llamaba Miguel Vitagliano, que en literatura latinoamericana, dentro de todo el boom, nos dio a Cortázar y nos explicó que Casa Tomada se lo había publicado Borges. Entonces yo me puse a leer a Borges un poco, leí Fervor de Buenos Aires y un poco de los cuentos policiales, más lo gauchesco que lo anglosajón que nos hablaba recién la licenciada. Leí El hombre en la esquina rosada, me pareció una obra maestra. Y en quinto año, ya en literatura argentina, tuve que leer más a Borges, y además tenía una compañera de la cual estaba perdidamente enamorado, que no conocía a Borges, y traté de explicarle Borges, y como tal cual Borges, que perdió el amor de Estela Canto, yo perdí el amor de esta mujer, pero de esta chica en esa época. O sea que te escucho y me hace acordar, pienso en lo que dice Dolina, ¿no? De que todo lo que hace un hombre, en el fondo, tiene que ver con levantarse alguna mujer, algún amor. Puede ser, yo creo que en Borges por ahí no era tan así. Hace poco salió que Sabater dejó de escribir porque su esposa falleció. Yo creo que Borges por ahí escribía para otra cosa. Me refería a tu caso, ¿no? En mi caso sí. En la mi caso vocación soy, de hacerle llegar a Borges a otra persona. Soy sí, tan previsible de esa manera. Y por un momento lo odié profundamente a Borges, porque no me permitió conquistar a una mujer. Y en el 2000 fui al cine un sábado con mi viejo a ver una película de Tristán Bauer llamada Los libros y la noche, que en ese momento me pareció fantástica. Ayer la volví a ver y la verdad que mucho no me movió. Y tenía algo muy centrado sobre la biblioteca de Babel, ese cuento del libro dentro de todos los libros, el cuento dentro de todos los cuentos, que me resulta fascinante, y me resulta que por ahí es en una micro forma de explicarlo a Borges, el autor que leyó tanto y que quiso en sus libros amalgamar toda su experiencia de lector. Él tiene una frase muy conocida que es: que otros se enorgullezcan de lo que han escrito, yo quiero estar orgulloso de lo que he leído. Sí, frase conocidísima de Borges, sí. Miguel, digamos, ¿por qué recomendás leer Borges? Por varias razones. Una, porque es un autor tan argentino y tan cosmopolita como lo puede haber. Y porque además es un autor que tiene un corpus literario. Hay autores que uno ve que escriben a donde los lleva el viento, hoy en día inclusive hasta donde los lleva la industria. En cambio, Borges tiene un corpus literario que, desde lo que hace en Fervor de Buenos Aires, de esa descripción poética de los zaguanes y los lugares que él recorría en Palermo, a los cuentos en los cuales retoma parte de estas descripciones para poder ir de lo general o de lo mundano a lo fantástico, y eso está presente en toda su obra. Entonces me parece interesante leer a alguien que nos acerca a dilemas o preguntas filosóficas muy profundas desde una poética tan interesante. Por ejemplo, Funes el Memorioso, por ahí alguno de chicos se pregunta, ¿qué pasaría si un día no me olvido de nada?
y lo tiene en un cuento ahí. Entonces hay algo de las preguntas que uno se hace de chico cuando no tiene toda la mediación de la educación, que está muy marcado en los cuentos de Borges. Por eso me parece fascinante, y tiene una cosa también de obra de arte o de obra maestra del arte, que puede pasar una canción, una película, que cuando uno lo vuelve a leer siempre le encuentra algo más. Y eso es invalorable. Bueno, lo que habla de una constante carácter actual, ¿no?, de la literatura de Borges, que sigue dando obviamente que hablar, y no queda solamente en los libros o las novelas o en los cuentos que pudo haber escrito alguien que evidentemente fue muy importante en la historia de la literatura. Ni siquiera lo dejaría, digamos, acotado a la literatura en español, sino a la literatura mundial. Te pregunto, ¿vos pensás que hay algunos autores, hablando a la distancia, porque estamos comparándolo con alguien de los más importantes, pero algunos de los autores por ahí más actuales, modernos, que toman algo de todo lo que vos describís de Borges? Ok, una cosita, un poquito, un autor que está muy en boga hoy, que da carácter de lo cosmopolita de Borges. Para mí hay mucho de Borges en Murakami, por más de que llame la atención. Después de locales, Piglia, Cohen, varios. Murakami, me quedo con eso, vamos a la tanda y me contás por qué. Somos parte de tus sentidos. Parte de tus sentidos. Vibramos en la misma frecuencia. Latimos juntos. Con cada sonido. Radio Iser. Dentro tuyo.